Sin duda, América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia de la COVID-19. Esto se debe a decisiones equivocadas y pocos objetivas de los gobernantes para contener la propagación del virus. El día de hoy hablaremos las causas que conllevaron al continente a tener las cifras más altas del mundo en números de contagios y muertes, superando a Europa y Asia. La pandemia del coronavirus fue originada en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, a finales del mes de noviembre de 2019, en la que se distribuyó en países del sudeste asiático y un mes después llegó a Italia y España, causando grandes consecuencias en la población. Por ello, los países optaron por tomar medidas estrictas de confinamiento. ¿Pero qué sucedió en América Latina? El 26 de febrero de 2020 se reportó el primer caso en Brasil, cuando ya Italia reportaba más de 60.000 casos y alrededor de 5.000 muertes por la causa del virus SARS-CoV-2. En cambio, otros países tomaron medidas estrictas cuando apenas reportaba al menos un caso o ninguno, como es el caso de Chile, El Salvador y Perú, lo que puede ser exitosa para mitigar el contagio en los países del globo. Sin embargo, estos países reportan cifras preocupantes de casos por día y junto con México, Colombia y Argentina encabezan la lista. Y las razones por las cuales llevó a Latinoamérica a esta situación, en especial Sudamérica, son las siguientes. Número 5. Una economía frágil y desigual. América Latina es el continente más desigual del mundo, por lo que representa grandes brechas entre las personas con alto poder adquisitivo y quienes no cuentan para subsistir el día a día. En consecuencia, no tener acceso a bienes vitales y de cuidado, niveles de pobreza por las nubes y al sistema de salud. Por otra parte, la fuerza laboral del continente en su gran mayoría es informal, por lo que los ciudadanos tienen que decidir si quedarse confinados o en su defecto salir a buscar el diario vivir exponiéndose al contagio y por ende a sus familias. Además, los gobiernos latinos han actuado tardío en ofrecer ayudas económicas y de cobertura en salud a sus ciudadanos, por lo que es muy difícil aplicarse una cuarentena total. Número 4. Contagios importados desde Europa y Asia. Muchos latinoamericanos que se encontraban en el viejo continente, ya sea por turismo, residencia, estudios y debido a la gran ola de contagios en Italia y España, conllevaron al pánico y por ende decidieron regresar a sus países de origen, sin saberlo, trayendo al virus consigo. Otra razón se debe a que varios países del continente no tomaron medidas prontas de detener sus operaciones aéreas, en donde prefirieron continuar con su política de economía, poniendo en riesgo a la población, como es el caso de Colombia, donde el presidente Iván Duque no cerró oportunamente el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, por simplemente negligencia y mantener los intereses de su hermana, recordando que es la actual presidenta de la aerolínea Avianca. Adicionalmente, no tenían protocolos definidos para detectar y aislar oportunamente a las personas que posiblemente tuvieran la enfermedad. En consecuencia, transmitiendo a sus contactos más cercanos en eventos sociales o familiares. Número 3. Mensaje de gobiernos poco claros. Muchos de los ciudadanos en América Latina no tenían conocimiento claro y preciso de la nueva amenaza que azota al mundo. Por ejemplo, Perú, cuando se reportó los primeros casos, las personas no tenían información clara del uso adecuado de las mascarillas ni mucho menos guardar distancia con los demás, como se venía informando la Organización Mundial de la Salud. En otro escenario, Brasil, cuando se reportó el primer caso, el presidente Jair Bolsonaro le indicó a la población que mantuviera la calma, en que esto es una simple gripecita y continúen con sus actividades, ya que la nación mantendría el control del virus. Sin embargo, el número de casos importados aumentaba y los gobernadores comenzaban a lanzar medidas de alerta,
pero el gobierno mantenía minimizando la pandemia y es una razón de fondo por el cual el país es uno de los que más casos reporta en el mundo por detrás de los Estados Unidos. Número 2. Cuarentenas mal ejecutadas o precipitadas. Algunos gobiernos aplicaron la cuarentena tarde, como es el caso de México y Brasil, cuando sus sistemas ya presentaban alertas de colapsar. Inicialmente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador manifestó que mantendría el control de la epidemia luego de la experiencia de la pandemia ocurrida en el año 2009 del virus H1N1, indicando que no era necesario aplicar medidas de confinamiento, sino que únicamente mantuviera la distancia social y el uso de la mascarilla. Cuando el país crecía exponencialmente el número de casos, en cambio, Perú y Chile aplicaron muy temprano sus confinamientos, que si bien ayuda para no colapsar el sistema sanitario, fueron mal sincronizadas, ya que se seguía con las medidas optadas en Europa cuando este continente ya tenía controlada en gran parte la pandemia. Cuando estos países los casos eran bajos y cuando se levantan las restricciones en el viejo continente, dichos países realizan estas mismas medidas, por el cual el virus apenas estaba en etapa inicial. Es decir, estos países levantaron la medida demasiado temprano, sin tener en cuenta sus etapas, por lo que llevó a tener altas tasas de mortalidad y contagio a nivel mundial. Y finalmente, la razón número 1, fallas en el sistema de salud. No todos los sistemas a nivel latinoamericano estaban dotados para esta situación. Únicamente Chile y Perú están preparados para esta, aunque con el paso de los meses el sistema venía ocupando su capacidad máxima debido a que el virus crece más rápido que su propia capacidad del sistema. Y además, importar ventiladores y otros insumos desde Europa y Estados Unidos, que son los mayores fabricantes de este material, restringieron su exportación, ya que tenían la necesidad de dotar sus sistemas para atender esta emergencia. Otra grave situación evidente es que no tenía suficientes pruebas para detectar al virus y aislar a la población oportunamente, y eso dificultó la atención frente a este nuevo coronavirus, que con la comparación del SARS es menos letal pero más contagioso, que incluso en el periodo de incubación puede contagiar a los demás. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Y en caso que te haya gustado este contenido, darle like y compartirlo en tus redes sociales.